Buenas tardes, hermanos. En esta reunión de predicación y enseñanza que nuevamente por la misericordia del Señor podemos tener, y teniendo en cuenta el tema que se ha estado tratando en varios mensajes durante la semana que acabamos de terminar respecto de la venida de nuestro Señor, quisiera completar la idea de este aspecto considerando en este caso fundamentalmente la importancia de la mirada de Dios ante la inminencia de su venida. En la reunión del pasado martes, nuestro hermano planteó la pregunta: ¿qué es lo que esperamos? Desde el punto de vista desde el creyente hacia la venida del Señor. En esta oportunidad se habló sobre 5 aspectos. El primero de ellos es: el creyente espera al Hijo de Dios de los cielos, a nuestro Salvador. El segundo aspecto: el creyente espera la consumación de nuestra salvación, que comenzamos a disfrutar desde el momento en que hemos creído en el Señor, pero podemos decir que será completada cuando estemos delante de su presencia. El tercer aspecto que mencionó nuestro hermano es: el creyente espera la redención que el Señor dará a nuestros cuerpos. Como dice allí la palabra, transformando nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. El cuarto aspecto: el creyente espera la recompensa del Señor como juez justo dará a sus hijos. Y el último aspecto que consideró nuestro hermano es: el creyente espera cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Pero en esta tarde quisiera cambiar la dirección de la mirada y analizar la mirada de Dios hacia nosotros ante la proximidad de su venida. Y en este contexto podríamos plantear la pregunta: ¿qué es lo que espera Dios de sus hijos en la proximidad de su venida? Y en este mensaje quisiera que analizáramos 4 aspectos. Dios espera encontrar perseverancia en la santidad de sus hijos. El segundo aspecto: Dios espera perseverancia en el velar, en la preparación de sus hijos para su venida. Dios espera encontrar perseverancia en la congregación de sus hijos. Y por último, Dios espera encontrar perseverancia en la fe. Vamos a leer con la ayuda del Señor algunas lecturas de las que inclusive leyó también nuestro hermano el pasado martes. Vamos a ir leyendo solamente algunos versículos para que no se haga muy extensa la lectura, pero ustedes pueden leerla después en sus casas. Y vamos a comenzar leyendo en 2 de Pedro capítulo 3. El epígrafe o título del pasaje dice allí: el día del Señor vendrá. Comienza el versículo 1 de 2 de Pedro capítulo 3 diciendo: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pasamos al versículo 9, donde dice: el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz.
Y este último versículo fue el que terminó también leyendo nuestro hermano en el pasaje anterior. Y por aquí quisiera yo comenzar para responder a esa pregunta de que, ¿qué espera Dios de sus hijos? Y el primer aspecto que podemos mencionar es la perseverancia en la santidad de sus hijos. Dice el versículo que acabamos de leer, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. El Señor espera que llevemos una vida de santidad hasta su venida, cumpliendo así también con los mandamientos que Él mismo instituyó. El mismo apóstol Pedro, escribiendo en la carta de Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 15, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y el escritor a los Hebreos también en el capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Allí el Señor nos pide, como decíamos, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y aquí el Señor está diciendo: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor quiere que cuando Él venga, nos podamos alegrar en su venida. Dice en Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y sería triste que el creyente, cuando el Señor venga, se avergüence porque no ha podido cumplir con la santidad. Primera de Juan 2:28 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. El Señor quiere presentar a su iglesia santa y pura. En el mismo capítulo de Apocalipsis que leímos hace un momento, Apocalipsis 19:7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ese es el deseo del Señor y espera de su iglesia presentarla de esa manera. Que el Señor nos ayude a poder cumplir con los mandatos y el deseo de nuestro amado Dios. Y veamos el segundo aspecto que Dios espera encontrar de sus hijos en su venida. Y este segundo aspecto que he considerado es la perseverancia en la preparación de sus hijos, estando, podríamos decir, velando en todo momento. Si nos vamos a el libro de Mateo, capítulo 25, allí nos encontramos la parábola de las 10 vírgenes. Y del versículo 1 dice allí la Escritura: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero bueno, la Escritura sigue relatando lo que sucede allí y podemos resumirlo en lo siguiente: pero las vírgenes insensatas no se prepararon, y cuando escuchan la voz que viene el esposo, dice la Escritura que tuvieron que ir a comprar aceite para sus lámparas porque se apagaban.
Y allí podemos leer lo que la palabra del Señor dice respecto del esposo. Después vinieron también las otras vírgenes, versículo 11, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Tengamos, hermanos, cuidado, para que cuando el Señor venga nos encuentre velando. Preparados, podríamos decir, con aceite en nuestras lámparas, con el Espíritu Santo viviendo en plenitud en nuestros corazones. Pero también es un llamado de atención para aquellos que no tienen el aceite, que no tienen el Espíritu, que aún no han creído en el Señor. Que el Señor les abra el entendimiento. Dice el Señor en su palabra en Efesios 2:12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Que podamos así gozarnos con ver a alguna persona, poder creer en el Señor, disfrutar de su presencia, disfrutar de ese aceite del Espíritu Santo para estar preparado, velando para cuando Él venga. Y el tercer aspecto que quisiera considerar es Dios espera encontrar perseverancia en la congregación. Si nos vamos allí a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Podemos decir, como hemos estado considerando en esta semana pasada, ese día del Señor se acerca. Y si uno ve la sociedad, en estos momentos podemos decir que el enemigo de nuestras almas ha conseguido con esta pandemia que no nos congreguemos en forma presencial en nuestro lugar de reunión. Pero gracias al Señor que nos ha permitido estas herramientas, que nos permite congregarnos, podemos decir, en forma virtual. Pero yo estaba pensando también que este tipo de congregación también tiene sus riesgos. Porque aparentemente nadie nos ve si nos congregamos o no, si tenemos comunión o no con el Señor. Que el Señor nos ayude a que no falte la comunión con Él. Que no falte la lectura de su palabra. Que no falte estar en comunión orando con nuestro amado Salvador. Tal vez falta la estimulación personal en forma presencial, pero que el Señor nos ayude a estimularnos a través de los medios que el Señor nos ha dado para que la congregación se mantenga activa y no suceda como el Señor de alguna manera describe en lo que podía pasar en la iglesia de los últimos tiempos, esa iglesia representada por la Odisea, allí en el capítulo 3 de Apocalipsis. Allí el escritor Juan, podemos decir, recibiendo esas instrucciones del Señor, escribe a esta iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y finalmente, quisiera que viéramos lo que Dios espera encontrar de sus hijos respecto de la perseverancia en la fe. El Señor en el libro de Lucas relata una parábola, la parábola conocida como la de la viuda y del juez injusto. Y allí el Señor nos plantea la necesidad de orar siempre y no desmayar. Pero al final de esta parábola
el Señor plantea un pensamiento respecto de su venida y deja flotando, podríamos decir, en el aire una pregunta que llega a nuestros corazones. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Podríamos decir respecto del creyente que el Señor nos ayude a preservar en la fe, mirando en todo momento al Señor, como dice allí en Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y también que el Señor nos ayude a estar orando unos por otros, como también en algún momento estos días atrás tratamos en la epístola de Santiago, orad unos por otros. Pero también el Señor, respecto de la fe, nos deja un pensamiento para aquellos que aún no le conocen, aquellos que no han depositado su fe en el Señor. Sabemos que para poder acercarnos al Señor tenemos que depositar nuestra fe en Él y en su obra. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es no de vosotros, pues es un don de Dios. Queridos hermanos y amigos que puedan escuchar este mensaje, para terminar podríamos decir que hemos visto la importancia de la mirada de Dios ante la inminencia de su venida y hemos planteado 4 preguntas en lo que respecta a lo que espera Dios de sus hijos. Que el Señor nos ayude a dar una buena respuesta respecto de la perseverancia en la santidad de sus hijos, respecto de la perseverancia en la preparación de sus hijos, estar velando para su venida, respecto de la perseverancia en la congregación de sus hijos, manteniendo el deseo de estar congregados, aunque sea virtualmente por ahora y después presencial cuando nos encontremos. La perseverancia en la fe, nuestros ojos puestos en el Señor. Que el Señor nos ayude a encontrarnos en su venida como Él espera de sus hijos y que no tengamos que alejarnos de Él avergonzados. Que Dios nos bendiga en esta tarde. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de 1000 preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Mi Jesús y mi
de tu gran amor cantaré.